Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Un placer estar nuevamente con ustedes para un estudio más en el libro de los Salmos, en la palabra del Señor. Y voy a pedirle que usted, por favor, abra su Biblia ahí en el Salmo 44, Salmo número 44, porque ese va a ser el lugar de estudio para esta noche. Yo no conozco a ninguna persona que sea feliz pasando por pruebas, pasando por angustias. Nadie se levanta en la mañana deseando que el día esté lleno de dificultades, y nadie se acuesta alegre de haber tenido un día tormentoso, angustiado y llena de situaciones difíciles. No existe tal persona. Las pruebas no nos gustan y las tribulaciones tampoco las aceptamos fácilmente. De hecho, lo que hacemos más comúnmente cuando estamos en una situación de prueba, en una situación de dificultad, es quejarnos de esa situación. Nos quejamos, nos desilusionamos, nos resentimos y también nos molestamos. Eso es lo que sentimos dentro de nosotros. Muchas veces vamos más allá y proferimos frases que muestran esa molestia que está en nuestro corazón. Quizá usted ha escuchado frases como las siguientes: ¿por qué esto tuvo que haber pasado? Nos decimos. ¿Por qué tuvo que haber sucedido esto? Otra frase sería: ¿cómo es posible que esto esté pasando? ¿Cómo es posible? Decimos, ¿cómo es esto posible? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Una frase muy común que decimos cuando estamos pasando por pruebas: ¿acaso yo me merezco esta situación que estoy viviendo? A veces decimos frases como: ¿por qué tiene que haberme pasado esto a mí? ¿Por qué a mí me tienen que suceder estas cosas? ¿Por qué solo a mí me pasan? A veces no es solamente que pensamos en nosotros, sino que pensamos que solo es nosotros los que sufrimos. Solo soy yo el que sufre y nadie más sufre. Entonces hacemos preguntas como esas: ¿por qué solo a mí me pasan esas circunstancias, estas situaciones? Es que nosotros, los seres humanos, nos resistimos a aceptar que nos lleguen pruebas en la vida. Los hombres ven las pruebas de la vida como algo injusto, que no tiene que pasarme ni a mí y quizá no debe pasarle tampoco a otra persona. Es una injusticia, decimos. Qué injusticia lo que esta persona está pasando. Qué injusticia lo que esta persona está sufriendo. Vemos las pruebas y las tribulaciones como algo injusto. Y esto, creo yo, que el hecho de que veamos las pruebas como cosas injustas es porque, como dice el proverbio, todo hombre cree que su camino es derecho en su propia opinión. Lo que significa que toda persona piensa que lo que hace tiene el derecho de hacerlo, y cuando lo hace está haciendo lo que es correcto. Al pensar que es correcto o que es bueno, entonces no acepta por qué tiene que pasar por pruebas, sabiendo que las cosas que está haciendo son las cosas que él siente que está haciendo bien. Entonces, ¿por qué las pruebas? Esto es algo que el hombre siempre se pregunta. No es fácil aceptar cuando estamos pasando por pruebas. Quizá usted está pasando por alguna prueba hoy. Está pasando por una situación difícil. Hay diversas situaciones. No todos pasamos por las mismas pruebas. Pero esa prueba que usted está pasando pudiera ser que en su corazón y en su mente usted esté pensando que es una injusticia y que usted no merece estar pasando por una situación así. Si las pruebas le llegan a otra persona, entonces nosotros corremos para animar a esa persona, para ir a consolar a esa persona, para hablarle y tratar de levantarle, ¿verdad?, de donde está postrada en su desilusión y en su angustia.
Pero cuando las pruebas nos llegan a nosotros, cuando tocan a nuestra puerta, entonces nosotros nos desmoronamos, nos sentimos muy mal, nos descontrolamos completamente en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestros pensamientos vuelan y somos impulsados a muchas cosas, inclusive hasta reclamarle a Dios del por qué yo estoy sufriendo esto. Y reclamamos a Dios. Y a veces esos reclamos pueden ir inclusive mucho más allá. Recordemos la esposa de Job en la palabra del Señor. Ella había sufrido pruebas terribles, pruebas que quizá ninguno de nosotros hemos pasado. Recordamos que ella le dijo a su esposo cuando estuvo ya él tocado en su piel, enfermo con la gran lepra que le vino, una sarna terrible. La Biblia dice que la esposa de Job llegó y le aconsejó maldecir a Dios. Él se sentía muy mal y él se sentía peor seguro. Y ella dijo, ¿por qué no maldices a Dios? Pensaba que eso era un recurso a la situación, maldecir a Dios. Entendemos bien que Job no siguió el consejo de ella, pero fue algo terrible que salió de la mente y el corazón en los labios de esa mujer. Pero yo quisiera que usted y yo recordamos algo que ya otras veces he mencionado aquí en los estudios que hemos venido teniendo, principalmente ahora en ese tiempo de la situación difícil con la pandemia que estamos experimentando, que está azotando el mundo. Recordemos que las pruebas vienen principalmente de 3 fuentes. Primero, hay pruebas y situaciones complicadas que nos llegan a la vida porque nosotros vivimos en un mundo que es, ¿cómo le puedo decir? Un mundo peligroso. Un mundo que está lleno de situaciones, que puede presentar más bien situaciones difíciles a cualquier persona y en todo momento. Es un mundo inseguro. Entonces podemos experimentar un temblor mañana, podemos experimentar una inundación en otro día, podemos experimentar un accidente porque hay mucha gente que corre y viene y va por aquí y por allá. Podemos experimentar desmayos debido a un intenso calor. Otra gente sufre de sequías, otra gente sufre de una cosa y de otra cosa y de vendavales que azotan los pueblos y destruyen las casas y pueden inclusive quitar la vida de personas. Es un mundo peligroso, es un mundo inseguro en el que usted y yo vivimos. No es un mundo perfecto. Y esto puede generarnos situaciones y pruebas en nuestra vida que quizá esté pasando. Situaciones quizá no tan complicadas o situaciones muy complicadas como algunas personas han experimentado. Otras veces las adversidades o las pruebas que nosotros experimentamos vienen, ya dije que de un mundo peligroso, un mundo inseguro, pero también de nuestro propio cuerpo. Nosotros vivimos en un cuerpo débil, en un cuerpo frágil, que es amenazado fácilmente por las cosas de la vida. El cuerpo mismo se va deteriorando y por eso nosotros ocupamos buenas dietas, ocupamos buenos ejercicios, ocupamos tomar multivitaminas y cosas así para poder nosotros tener un cuerpo saludable. Sabemos que tenemos que cuidarlo, pero al mismo tiempo sabemos que el cuerpo va envejeciendo, se va deteriorando y es más susceptible cada vez a los problemas, a la enfermedad, a que algo externo nos afecte más fácilmente que a otras personas. Y entonces sufrimos de cosas por el cuerpo, dolores, problemas de vista, problemas de digestión, problemas de corazón y muchas otras cosas que se pueden dar porque vivimos en un cuerpo frágil, débil. Y es algo que nosotros sabemos que tenemos que experimentar, algo que viene. No podemos echarle la culpa a fulano ni a sutano de las cosas que usted y yo estemos experimentando, porque son cosas que son, podemos decirlo de la siguiente manera, casi que deben pasar naturalmente, conforme el cuerpo va envejeciendo y debilitándose y por todo lo que el mundo pues presenta que puede atacar nuestro cuerpo fácilmente y hacernos sentir mal. También otra fuente de pruebas
yendo a otra área, el área espiritual, es las pruebas que vive el cristiano y el mundo, podemos decir también el mundo mismo, por el enemigo de Dios y de las gentes, que es Satanás. La Biblia nos habla de este ser que es real y que azota al mundo entero. Porque el plan de Satanás y de sus ángeles, cuando estudiamos la palabra de Dios, es destruir el hombre que fue hecho a imagen y semejanza de su Creador. Claro, quiere que el hombre sea infeliz. Y vivimos en un mundo donde las personas parece que no han encontrado la felicidad, porque Satanás tapa los ojos de ellos para que no les resplandezca la luz de Cristo y no se convierten a Cristo. Y cuando se convierten a Cristo las personas, entonces estas personas que se convierten se vuelven en un blanco de ataque feroz de parte del enemigo de Dios, el enemigo de la iglesia y el enemigo de las personas. Entonces vienen pruebas y vienen tentaciones y tribulaciones que muchas veces son movidas o promovidas por el mismo Satanás, como lo vemos en la historia de la Biblia, como lo vemos en la misma historia del mismo Job, que acabo de mencionar su esposa, cómo él fue probado severamente, y podemos entender por lo que la Biblia nos cuenta que Satanás estuvo metido en todo este asunto tratando de hacer que Job dudara de Dios y blasfemara de su Dios. Entonces, hay que entenderlo. Además, como cristianos que somos, si usted es cristiano y me está escuchando esta noche, y usted sabe muy bien que como cristianos que usted y yo somos, en este mundo no somos tan bienvenidos como quizá usted y yo quisiéramos ser. Basta que usted y yo mencionemos el nombre de Jesucristo o alguno de sus principios y sus leyes ante una asamblea, ante una reunión, ante un grupo de amigos comiendo o lo que fuera, y la gente se va a notar que le vuelve a ver usted extraño cuando usted menciona el nombre de Jesús, cuando usted menciona el nombre de Dios, cuando usted menciona algún principio bíblico. La gente le vuelve a ver a usted con una mirada extraña. ¿Quién es este? Y pudiera ser que va mucho más allá, que le vuelvan a ver a usted con una mirada de desprecio. Porque eso es como sucede en este mundo. Conforme la maldad va creciendo, el desprecio a Dios y sus leyes también crece. El desprecio a Dios y sus leyes, y también, por supuesto, a aquellos que siguen a Dios y sus leyes y las quieren proclamar. Nunca me olvido yo, una vez estando en Tilarán, cuando trabajaba en Tilarán, y fuimos a repartir tratados, y había un hombre y fuimos por las calles a repartir tratados, por las casas. Había un hombre que se estaba bajando de su carro, lo había parqueado ahí a la orilla de la acera y se dirigía hacia su casa. Entonces yo me aproximé y le dije: Señor, deme un momento. Y el Señor se detuvo en la acera. Y yo le dije: solo quiero darle un tratado de la palabra de Dios para que usted ahora pueda tomar un tiempo y la lea. Nunca me olvido que este hombre vio el tratado y luego me volvió a mirar con una mirada tan grande de desprecio. Me miró a los ojos y luego me miró hasta abajo, mis zapatos, y me volvió a ver hacia arriba. No me dijo palabra alguna, solo dio la vuelta. No botó el tratado, no lo botó, pero se fue, entró a su casa, no me dijo gracias, no me dijo nada. Pero la mirada que me dio desde arriba abajo, sus ojos mostraban un gran desconcierto, un enojo y un desprecio, solo porque le había entregado un tratado de la palabra del Señor. Y eso es así, en un mundo que vivimos. No podemos esperar que por predicar la palabra de Dios la gente nos aplauda y nos ame y nos estime más. Sí, vamos a tener personas que creen igual que nosotros, que aman a Cristo, y cuando se llega a ellos, pues se siente en familia. Pero la mayor parte de las veces, cuando usted hable de Cristo, usted va a sentir desprecio. Y como dije antes, entre el mundo más corrompido, el desprecio se va a ir sintiendo más y más hacia Dios, hacia su palabra y hacia lo que quieren servir a Dios. Pero aún ese tipo de desprecio que tenemos, que sentimos o recibimos cuando predicamos o cuando queremos exponer la palabra de Dios o invitar a alguien a orar o a explicarle un texto, ese mismo desprecio no nos gusta sentirlo. No lo aceptamos.
Y por eso quizá es que muchas veces a la hora de testificar, cuando hay una oportunidad de hablar de Cristo, entre la familia, entre los amigos, en el colegio, en el trabajo, donde sea, nos echamos atrás, hacemos un paso atrás y no decimos nada, cerramos la boca porque decimos, si hablamos, voy a caer mal. Si hablo, voy a molestar a las personas que me van a escuchar y me van a despreciar, me van a alejar, me van a tomar, me van a ver entre ojos, me van a tomar y voy a tener problemas. Y entonces preferimos callar para no sufrir persecución por la fe, desprecio por la fe. Es por tanto que yo quisiera darle a usted 3 pasajes de la palabra de Dios. Voy a mencionarles 3 pasajes. Creo que es necesario tenerlos en cuenta. Primera de Pedro, voy a leerlo para usted, no tiene que buscarlo, voy a leerlo para ustedes rápidamente. Primera de Pedro 3:17 dice así: porque mejor es que padezcáis. Note eso ahí, hay que padecer. Es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, aquí está, padecer por hacer el bien según la voluntad de Dios. El texto me dice que en muchos casos la voluntad de Dios va a ser esa, que usted y yo tengamos que experimentar afrenta por hacer las cosas correctas, por vivir de acuerdo a las leyes de Dios, por querer hacer el bien. Vamos a padecer. Por eso muchas veces decimos, si yo estoy haciéndolo bien, si estoy haciendo las cosas correctas, si yo no he hecho nada malo, ¿por qué tengo que sufrir? Esa es la pregunta que hacemos. La Biblia dice, es mejor que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. Que muchas veces la voluntad de Dios va a ser esa. Y hay que entenderlo en lugar de hacer las cosas mal. Primera de Pedro 4:1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Cristo padeció, estuvo aquí, era Dios, era el Hijo de Dios, el Hijo amado, y padeció cuando estuvo aquí en la carne como hombre. Padeció muchas cosas, no solo el desprecio, pero también vemos como Él estuvo cansado, como Él tuvo sed, como Él tuvo hambre, y parte de sus padecimientos, y la gente que le despreciaba y todo esto, sus hermanos que no lo querían. Hágase usted el mismo pensamiento. Es que el problema es que nosotros a veces tenemos un pensamiento diferente. No hay por qué tener pruebas. Si yo hago lo bueno, tiene que irme todo bien. Y es un pensamiento equivocado de acuerdo a la palabra de Dios. Dios bendice, pero bendice de maneras que quizá usted y yo estamos equivocados. Pensamos que la bendición de Dios tiene que ser 0 pruebas. Y a veces la bendición de Dios se encuentra en la misma prueba. Su presencia, su fortaleza. Como le dijo a Pablo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad tuya. Él tiene una debilidad en su carne y Dios le dijo, no se lo voy a quitar porque por medio de esa debilidad yo me voy a mostrar mi poder en ti. Entonces en la debilidad Dios podía manifestarse. Una bendición para el apóstol, que quizá no le gustó mucho, pero no dejaba de ser una bendición para él. El poder de Dios manifestado en su ser en medio de la debilidad. Armaos vosotros del mismo pensamiento. Cristo padeció, ¿por qué no va a padecer yo? Otro pasaje de Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. ¿Cree usted en Dios? ¿Cree usted en Cristo? Y usted va a decir, sí, yo creo en Dios. Yo creo en Cristo Jesús como mi Salvador. Bueno, dice la Biblia que a usted le ha sido concedido esa bendición de creer en Él. Todos tenemos el privilegio, a todos se nos ha concedido la bendición de poder creer en Cristo. Y usted ha aceptado ese mensaje, bendito el Señor, pero oiga lo que dice el texto. Pero no solo que creáis en Él, sino que también padecer por Él, que padezcáis por Él. Entonces, pruebas. Entonces, no solamente se nos ha concedido ser hijos de Dios, pero también padecer como cristianos, padecer por ser cristianos, padecer por amor a Cristo. ¿Por qué he dicho todo esto como introducción? No hemos tocado el Salmo todavía, pero lo estoy diciendo porque el Salmo 44 tiene que ver con todos estos asuntos de personas que están sufriendo
pero que no saben por qué sufren y creen que no deberían sufrir, pero aún en medio del sufrimiento se mantienen fieles a Dios, pero siempre con dudas. Y ese puede ser el caso suyo en esta noche. El Salmo 44, yo quiero que veamos lo siguiente, la división de este Salmo. Del Salmo 44, versículo 1 al versículo 8, hay un recordatorio acerca de la grandeza de Dios. Pero es un recordatorio de la grandeza de Dios. Vamos a leer rápidamente usted y yo ese Salmo, estos versículos, para entrar ya en el estudio de lleno del Salmo. Dije que el versículo 1 al 8 es un recuerdo de las cosas grandes que Dios ha hecho en el pasado. Eso era lo que estaban recordando los escritores del Salmo. Dice así: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob, significa Israel. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, sigue diciendo. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos tu nombre. Están recordando las grandes hazañas de Dios, y nace una esperanza, nace un ánimo. Usted puede leerlo en esas palabras. Hay un aliento. Tú eres nuestro rey. Vemos lo que has hecho y estamos contentos de que tú seas nuestro Dios. Y vamos a servirte y vamos a adorarte. Dios grande y temible. Gloriaremos en tu nombre todo el tiempo y alabaremos ese nombre. Así termina el versículo 8. Bueno, eso es lo que está pasando. Pero si usted ve de los versículos 9 al 16, se narra la situación presente del escritor. Ya ha recordado el pasado, ahora veamos lo que él estaba viviendo en el momento en que escribió el Salmo. Versículos 9 al 16. Vamos a leer juntos. Dice así: pero nos has desechado. Sí, qué bonito el pasado. Y hemos decidido seguirte. Pero ahora lo que está sucediendo, nos has desechado y nos has hecho avergonzar. Oiga esas palabras, qué interesantes, cómo este salmista se está sintiendo en su corazón. Y dígame si usted no se ha sentido alguna vez así. Y no sales con nuestros ejércitos. Versículo 10. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones, todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre, por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Eso es lo que está viviendo el salmista. Nos habló de cómo él recordó y cómo había decidido seguir a Dios. Pero ahora se siente en una situación donde él dice: estoy como avergonzado, porque las cosas van muy mal. Inclusive la gente usa mi situación como un proverbio. Los enemigos se burlan, menean la cabeza: vengan, cristiano, confía en Dios y no ves. ¿Se acuerdan lo que hacían con Jesucristo? Hacían lo mismo cuando estaba en la cruz. Confío en Dios, líbrele Él. Si confío en Dios, y meneaban la cabeza diciendo: pobrecito. Y quizá usted ha sentido que la gente ha hecho eso con usted, o quizá usted mismo lo ha hecho. Usted ha pensado, ha analizado: yo he confiado en Dios, y menea la cabeza diciendo: qué mal me ha ido, yo no sé qué hacer.
angustiado, como que se siente que todo ha sido como una burla. Tal vez se ha sentido usted así, yo no sé, las cosas, yo sí sé que las situaciones pueden llegar muy profundo. Los resentimientos aún para con Dios pueden ir muy adentro. Y uno puede llegar a pensar cosas que uno se asusta. Que quizá jamás llegué a pensar que yo iba a pensar así de mi Dios. Me han asaltado dudas que yo jamás pensé que iba a llegar a tener de mi Dios. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y es que en la mente de muchos las tribulaciones, las pruebas, son asuntos que creen, ¿verdad? Que tienen que venir porque es un fruto de algo malo que hemos hecho. Entonces, cuando hacemos malo, sí, que vienen las pruebas porque me porté mal. Y cuando no vemos un motivo, analizamos y decimos, ¿qué motivo hay para que me venga lo que me ha venido y sufra lo que estoy sufriendo? Entonces, cuando no vemos motivo, es fácil sentirnos abrumados, sentirnos desilusionados, sentirnos decaídos, derrotados, resentidos con Dios. Y así pensaba el salmista. Si usted va al versículo 20, por favor, 20 al 22, ve al 20-22. Oiga lo que dice: si nos hubiésemos olvidado del nombre de Dios, o alzado nuestras manos a un Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Si nosotros nos hubiéramos descarriado de Dios y estaríamos haciendo las cosas mal, pues está bien que Dios lo demande y nos ¿verdad? Nos castigue, nos reprenda, nos trate como desertores, si fuera así. Porque Él conoce los secretos del corazón. Pero dice, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas de matadero. Entonces, él no había motivo, y entonces esto era complicado. Él decía, si hubiera un motivo, pues está bien, pero yo estoy tratando de hacer las cosas bien con Dios. Entonces, ¿por qué la prueba? Versículo 22 nuevamente. Aquí hay una lección importante que quiero que tomemos. Versículo 22. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Ok, la situación que está viviendo el salmista, ya podemos entenderla. Viene de tribulaciones que se han dado al pueblo, a él como persona, y quizá también al pueblo, porque yo creo que habla, y vemos que habla del pueblo de Dios, y han venido exactamente las pruebas porque ellos han decidido servir a Dios. Por eso él dice aquí, por causa de ti. La causa es que servimos a Jehová y queremos vivir como Dios manda. Y por causa de esas decisiones y de ser siervo de Dios y adorar a Dios y apartarnos de lo que el mundo quiere vivir, separarnos e inclusive predicar en contra de lo que ellos hacen, por causa de ti nos matan cada día. Hay tribulación, hay asedio constante. Somos contados como ovejas para el matadero. Entonces podemos entender que las pruebas de ellos venían por su fe. Y este versículo es interesante porque este versículo se encuentra en el Nuevo Testamento. Y voy a leerlo para usted una vez rápidamente. En el libro de Romanos capítulo 8, tengo aquí el versículo, Romanos 8:36. Dice así la palabra de Dios: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ese versículo del Salmo 44 está extraído por Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 36. O sea que lo mismo que sufría el pueblo israelita en aquel momento, en el tiempo de los Salmos, también vivía la iglesia en el tiempo del Nuevo Testamento. No hay diferencia entre aquellos santos y los santos de aquel tiempo de la iglesia, y tampoco en los santos del tiempo presente. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos despreciados, somos contados como ovejas de matadero. Ahora, eso es Romanos capítulo 8, versículo 36. Y ese versículo, que suena tan terrible como suena en el Salmo,
está en medio de versículos increíbles de ánimo en el libro de Romanos capítulo 8. Porque aunque somos contados como ovejas de matadero, aunque usted pueda sentirse que usted ha sido atribulado y atribulado y atribulado, pero si usted es cristiano, si usted es un hijo de Dios, si usted es un creyente del Señor, usted puede seguir leyendo el Salmo 8, 36 y 37. Dice, antes, en todas estas cosas, en todos estos asuntos, en todo esto que nos ha venido, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ese es Dios y su Hijo Jesucristo. Somos más que vencedores en medio de todas esas cosas, porque el versículo 35 venía diciendo, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿La tribulación? No dice que no va a haber tribulación, sino que dice, la tribulación te podrá separar del amor de Dios. Y eso es algo que tiene que ser claro en nuestra mente, porque muchas veces decimos, estoy en tribulación porque Dios no me ama. Estoy en tribulación porque Dios se ha olvidado. Pensamos que la tribulación tiene que ver con el asunto de que Dios no me quiere. Sin embargo, la pregunta es interesante. ¿Puede la tribulación separarte del amor de Dios? Usted puede estar atribulado mientras puede experimentar el amor de Dios. Grandes hombres de Dios experimentaron así su vida. La angustia podrá separarte del amor de Dios. Tribulación, angustia o persecución, hambre, desnudez o peligro o espada. Cosas que sufrieron ellos. En lo que Pablo dice, eso es una cosa, eso es una situación. Pero eso no quiere decir que usted esté fuera del cuidado de Dios. Pero como dice el versículo que leímos antes, si Dios lo permite, así tal vez tengamos que vivir. Eso es lo que tenemos que experimentar. Pero en todo esto dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 38. ¿Qué es la victoria? ¿Qué es la victoria? Versículo 38. Estamos en Romanos 8. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces puede venir potestades, puede venir principados, puede venir ángeles, puede venir situación, alto, profundo, todas estas cosas, puede venir la misma muerte. Pero el que ama a Cristo sabe que nada de esto le puede separar del amor de Dios. Un pasaje interesante que pone nuestra mente a dar vuelta y a pensar diferente en cuanto a las pruebas y tribulaciones. La idea es que, sabiendo que Dios me ama, entonces yo paso la tribulación. Otros los pasaron, hombres que amaron a Dios pasaron por tribulación, el mismo Cristo pasó por tribulación. Entonces armémonos del mismo pensamiento. Si voy a pasar por la tribulación, pues pasaré. Pero eso no significa, y quite su mente de pensar que esto es porque Dios ya no me ama. Es muy fácil llegar a pensar eso. Satanás va a encargarse de poner esa idea en nuestra mente. Pero tenemos que asegurar nosotros y decir, como la Biblia dice, Dios me ama. Dios me ama. Y voy a confiar en su amor. Aunque Él me matare, en Él confiaré. Aunque Él me matare, en Él confiaré, dice el escritor de la Biblia. Interesante. Ahora, vemos que en medio, vamos al Salmo 44 de nuevo, vemos que en medio de la zozobra y de la situación oscura que estaba viviendo el salmista y el pueblo, ellos pues siguen confiando en Dios. Es que vea qué interesante lo que dice. Vamos al Salmo 44. Primeramente, ellos pensaban que Dios se había dormido. Vea el versículo 23, la primera parte. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Sentían que Dios se había dormido. Oiga que le sentían ellos acerca de Dios y el cuidado que tenía para ellos. Que se había alejado. Versículo 23. Despierta, no te alejes para siempre. También creían que Dios estaba molesto, seguro, con ellos, y esa molestia había hecho ocultar su rostro, porque cuando Dios oculta el rostro es porque ha estado molesto por el pecado. Vea que dice el versículo 24, ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra?
Dios estaba molesto, se había escondido, no había favor y dice que se había olvidado. ¿Por qué te has olvidado? Pero en medio de todo este agobio que sentía en versículo 25, porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. En medio de toda esa zozobra y ese sentimiento, ¿qué es lo que usted ve? Ellos expresan lo que sienten, pero ¿a quién se lo están expresando? ¿Nota usted esa lección? Se lo están expresando a Dios. Le están expresando el corazón. Su sentimiento real y verdadero se lo expresan a Dios, pero entienda, ellos están hablando con Dios. ¿Y por qué hablan con Dios? ¿Por qué claman a Dios? Si no es porque todavía confían en Dios. Y eso se puede ver ahí en el versículo 26. Oiga lo que dice: levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Ellos confían y creen que pueden presentar la causa delante de Dios y que Dios es sumamente misericordioso para redimirlos. Entonces tenemos un gran ejemplo aquí para enfrentar las situaciones. Estamos viviendo en un tiempo difícil, ¿no? Un tiempo de mucha turbación mental. La paz como que se ha querido escapar. La situación de la pandemia y los casos que se han multiplicado aquí en Costa Rica, por ejemplo, y en el mundo, nos hacen ver como un futuro muy incierto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cómo va a ser? Y para los que han perdido trabajos, para los que han estado más encerrados, los que se han enfermado, situaciones más complicadas les ha llegado y piensan, ¿cómo vamos a hacer? La cosa no mejora. Pensé que tal vez me iban a dar un trabajo y ya no me lo van a dar porque la cosa se empeoró y están cerrando aún más. En cuanto a las iglesias, pensábamos que ya se iban a abrir pronto y otra vez se vuelven a cerrar, por lo menos en el caso de San Ramón y Palmares. Pero se puede tener esperanza en Dios porque Dios sigue estando en su trono. Dios sigue estando en su trono. El asunto es en quién tenemos usted y yo nuestra confianza. Ese es el asunto. Porque si su confianza está en la vacuna, usted nunca va a tener paz hasta que encuentren la vacuna. Pero si su confianza es en Dios, usted puede tener paz ya, porque Dios es real y verdadero y está en su trono, y es el eterno, ayer, hoy y siempre. Y hay que aprender a confiar en Dios. Estas personas podían confiar en Dios en medio de todo lo que están mencionando, como acabamos de leer. Vea cómo ellos terminan diciendo, tu misericordia. Aunque el mundo se agite y se levante contra el justo, Dios sigue siendo todopoderoso. Mientras nuestro pecado y nuestras pequeñeces nos acusen, Dios sigue siendo misericordioso. El cielo y la tierra podrán pasar, y van a pasar, pero Dios y su palabra permanecen para siempre. Dios no prometió librarnos de las pruebas, y lo hace, pero Él no prometió tanto librarnos de pruebas, como sí prometió estar con nosotros en la prueba y ayudarnos a salir victoriosos de ella. Y esto es lo que nos enseña el Salmo 44. De esta noche. Pero hay una lección más que quiero mencionar rápidamente para ir cerrando la lección. Y eso se encuentra en los versículos 1 y 2 nuevamente que ya leímos anteriormente al principio. Y déjame decirle lo siguiente. Nosotros vamos a vivir la vida por los años que Dios nos dé. Muchos o pocos. Pero vamos a vivir la vida y el pan, parte del pan diario, van a ser pruebas y tribulaciones. Dificultades y situaciones diversas que van a tratar de generar estrés, desconcierto en nuestra mente, desilusión, y tenemos que tratar los asuntos, tenemos que tratar esta vida y como es, y es la lucha que tienen todos los seres humanos. Luego iremos al polvo de donde venimos, pero la vida es así. Nosotros morimos, nos vamos de aquí y quedan nuestros hijos, quedan nuestros nietos y nuestros bisnietos y la generación sigue. Y usted y yo sabemos que nuestros hijos tendrán que enfrentar una vida semejante a la que usted y yo vivimos. ¿De qué me refiero? Llena de pruebas, luchas, tribulaciones, hasta que ellos también vuelvan al polvo. Y usted sabe que nuestros nietos tendrán que vivir una vida llena de luchas
y pruebas y tribulaciones también. En medio de todo la vida, en medio de todo lo bonito que tiene la vida, porque la vida en Cristo, la vida es bonita y en Cristo es aún más bonita. Hay muchas cosas positivas y muchas cosas buenas y muchas cosas que podemos deleitar en esta vida. Pero parte de la vida es eso. Dije que parte del pan diario son las pruebas, son las tribulaciones. Y sabemos que nuestros hijos, nuestros nietos y nuestra descendencia tendrán que pasar por eso. Y por eso los aconsejamos y les animamos a seguir adelante. Pero un día no estaremos y ellos tendrán que vivir. ¿Qué podemos hacer ahora que estamos vivos? Es esto lo que quiero que usted y yo pensemos antes de terminar. Dice, oh Dios, estamos en el versículo 1, con nuestros oídos hemos oído, dice. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Este salmista está animando su corazón, recordando el testimonio de sus padres. Por supuesto, como padres se refieren a sus padres, sus abuelos y bisabuelos, eran llamados los padres. Y ellos nos hablaron las obras que tú hiciste. Y nosotros hemos oído eso que nos contaron. Nos hablaron de cómo usted los libró de las pruebas. Y ellos nos decían que no habían sido la espada que ellos tenían la que los libró, las que les permitió poseer la tierra, sino que había sido tu diestra la que les ayudó, siempre magnificando el nombre de Dios. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Confiar en Dios y experimentar la liberación de Dios en las pruebas y tribulaciones, porque Dios nos libera. Pero mientras esa liberación llega, usted tiene que aprender a confiar en Dios y experimentar su presencia, su consuelo y su fortaleza en medio de la debilidad. Porque no todo tiene que ser cuando salgo la prueba. Mientras estoy en la prueba estoy siempre quejándome, cuando estoy en la prueba estoy alabando. No, hay que alabar fuera y dentro. Pero ¿cómo lo hago dentro? Experimentando el poder de Dios, su consuelo. Es necesario poder lograrlo, porque eso es lo que vamos a contarle a nuestros hijos, que se puede hacer. Luego, confiar y experimentar su poder en medio del desprecio y persecución de un mundo anticristiano. Estamos en el área espiritual, entonces. En medio de todo eso, el desprecio del mundo. Usted tiene que aprender a confiar y experimentar el poder de Dios en medio de esa persecución y ese desprecio. Y usted ser victorioso. Tiene que experimentarlo, porque eso es lo que usted va a contarle a sus hijos. Confiar en Dios y sentir su poder liberador en medio de las tentaciones de la carne y del diablo, porque está la tentación y Dios libra de tentación. Y nosotros nos levantamos y decimos, líbranos de tentación y no de caer en las garras del malo, en las garras del mal. Y cuando experimentamos eso y vemos cómo Dios trabaja en esas áreas y en esas circunstancias, en esas situaciones, nosotros debemos contar a nuestros hijos. Contarle a nuestros hijos lo grande que es Dios en el tiempo bueno y en el tiempo de dificultad, para que ellos lleguen a tener ese mismo asidero, para que ellos tengan donde poder tomarse ellos cuando llegue el momento de la adversidad y la prueba en la vida de ellos. Si nuestros hijos y nuestros nietos crecen con la idea de que usted y yo logramos vencer porque éramos muy inteligentes, porque éramos muy audaces, porque éramos muy capaces, porque éramos muy empeñados, porque éramos muy fortalecidos. Si llegan a creer que eso es la fuente de la victoria, ¿qué van a hacer ellos cuando no se sientan tan capaces? Cuando no se sientan tan fuertes, cuando no se sientan tan audaces. Ahí mismo van a desmayar. Porque no todo el tiempo nos sentimos tan fuertes como queremos, o como queremos mostrar a los demás. No todo el tiempo nos sentimos tan capaces, ni tan inteligentes, ni tan audaces para poder lograr lo que queremos. No todo el tiempo es así. Dios nos da capacidades, nos da inteligencia, nos da fortaleza, nos da guía y dones interesantes que podemos usar para vivir la vida y alcanzar metas, pero siempre es el poder de Dios ayudándonos, levantándonos y guiándonos. Y eso es lo que
nuestros hijos tienen que saber para que ellos luego puedan decir, no es nuestra capacidad, es el poder de Dios. Es el poder de Dios en mi vida, como estuvo el poder de Dios en la vida de mis padres y de mis abuelos. El poder de Dios es el que me fortalece para seguir adelante, para poder levantarme y adorar cada día a Dios. Fue Dios el que nos ayudó. Es Dios el que les va a ayudar a ellos para poder terminar la carrera con la mirada, con la frente, como decimos, en alto, adorando y glorificando a Dios. Eso es lo que nos dice el verso de los versos 1 al 4. Termina él diciendo, o terminamos leyendo el versículo 4 que dice, tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Israel. Y nosotros podemos decir, Señor, tú eres mi rey, envía tu salvación a tu pueblo, a tu iglesia, a tu siervo. Y que el Señor le bendiga.